Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente, como siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy jueves 20, ¿verdad? 30. Hoy es jueves 30 de julio de 2020 y damos inicio a este nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes, a las 8:30 de la mañana, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento, Avivamiento, aquí en Cabudare, Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Así que el tema que tenemos en esta mañana es veloz, es rápido. Estamos hablando de lo que tiene que ver que a veces estamos haciendo, viviendo una vida tan rápida, las cosas del mundo nos arropan de manera rápida, incluso no nos damos cuenta a veces de la forma en que nos está llevando el mundo y sin darnos cuenta, algunas veces y en la mayoría de los casos nos damos cuenta que caemos en pecado, cometemos errores, cometemos fallas y le fallamos al Señor, caemos en pecado, hacemos lo que a Dios no le agrada, solo que hay personas que, bueno, se sienten en la libertad de hacer, de practicar, de imponer y de ir en contra de los preceptos y los mandamientos del Señor. Así que la reflexión de hoy la hemos titulado Licencia para pecar. Licencia para pecar, así como James Bond, el agente 007, tenía licencia para matar. Y aquí es donde vamos nosotros, porque los cristianos no debemos pecar, pero aquí hay licencia para pecar. ¿Qué sientes tú que debes hacer? Que aunque estás en los caminos de Dios, pareciera que tuvieras una licencia para pecar. Y en el mundo ni se diga, el mundo peca a diario y hace como quiere, y vamos a estar tocando de repente diferentes situaciones. Pero de eso vamos a hablar esta mañana, licencia para pecar. ¿Y qué es el pecado? Porque vamos a entrar desmenuzando algunas cosas. El pecado es la transgresión de la ley divina, la transgresión de la ley de Dios. Por eso que estamos hablando de licencia, y es esa transgresión de los preceptos, de los mandamientos, de la ley de Dios, de lo que nos aparta del Señor, de aquello que es justo y es recto y es contrario a Dios. Así que ese es el pecado, es andar en camino contrario a Dios, es hacer las cosas que a Dios no le agrada, y por supuesto eso nos va a alejar de la presencia del Señor. Así que estamos hablando de licencia para pecar. Adán y Eva, allí empezó todo, en la desobediencia, porque Dios le dio licencia. Sí, Dios le dio licencia a ellos, pero no fue para pecar. Le dio licencia para juzgar y sojuzgar la tierra, le dio licencia para sembrar, para que vieran la semilla que estaba, para que todo lo que Dios les había dado, ellos lo recibieran, para que ellos fueran bendecidos. Es decir, Dios les dio una licencia, sean bendecidos, sean benditos sobre la tierra, fructificados y multiplicados. Dios le dio licencia, solo que hay situaciones por las que pasamos, que a veces queremos hacer cosas mayores o no mayores, porque imagínense todo lo que Dios le dio a Adán y Eva, nada más y nada menos que sojuzgar la tierra, que hicieran presencia, que había autoridad sobre ellos, que todo ser viviente se sometía a ellos. Pero ellos quisieron más, la avaricia, lo que quieren tener más, el engaño en el que cayeron, la serpiente les hizo caer en pecado, ellos desobedecieron a Dios. Es decir, esas cosas que pueden venir a nuestras vidas. Pero Dios nos bendice abundantemente. Solo que nosotros a veces queremos ir en contrariedad a Dios, y por eso licencia para matar. Ahora, pastora, licencia para pecar, licencia. ¿Pero qué es una licencia? Licencia es un permiso. Licencia para conducir. Te dan un permiso para que tú puedas conducir, por supuesto, con ciertas normas, con ciertas restricciones, que si tú transgredes ese permiso que te han dado porque cometes alguna infracción, por supuesto se te será retirada esa licencia. Así que estamos hablando de licencia para pecar. Ay, pastor, pero si tengo una licencia para pecar. No es que tengas una licencia para pecar, es que la reflexión es que muchos andan haciendo lo que no deben hacer y andan con ese permiso como que el James Bond anda con la licencia para matar. Así es, y hay personas que dicen, bueno, pero voy a apartarme un poco, voy a hacer un break, voy a apartarme un poquito, voy a caer en pecado. Bueno, una canita al aire no hace daño. Pero un poquito nada más. Pero un poquito. Que eso no te quite la licencia. Y luego viene y ya te acostumbras o caes, y cuando te das cuenta ya no es ese poquito. O sea, ya no empezaste, por ejemplo, con una mentirita, sino que después la mentira te lleva a una mentira más grande. La mentirita que supuestamente era blanca te lleva a una mentira más grande. Ya se pone oscura, ya se pone negra. Negra y putrefacta, ya empieza a heder. De ahí empiezas entonces a hacer el daño. Ya no solamente es la mentira, sino que la mentira va acompañada de otras acciones. Entonces allí es donde te empiezas a dar cuenta que
que estás haciendo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. El pecado te lleva a hacer lo contrario a lo que dice o lo que establece la palabra del Señor en sus mandamientos, a lo que establece en este libro sagrado. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas que sabemos perfectamente que no son agradables a Dios, nos estamos apartando, y lo decíamos ayer, ¿a qué te acercas más? ¿Te estás acercando más a las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Cuando tú empiezas a dejar de leer la palabra, cuando empiezas a dejar de buscar al Señor, ahí empiezas a tener ese desconocimiento, o tal vez empiezas a sufrir de esa demencia, no vamos a decir que es demencia senil, no, sino esa demencia, se te empieza a olvidar todas esas cosas que Dios ya te ha hablado por medio de su palabra. Por eso dice la Escritura que la fe es por el oír la palabra de Dios. Si tú dejas de oír, dejas de ver, dejas de escudriñar las Escrituras, se te van olvidando aquellas cosas y empiezas a entender aquellas cosas y a discernir las cosas del mundo. Yo no sabía que eso era pecado, pastor. No, pero es que tal vez empezarme a tomar no es que el pecado no es que te empieces a tomar uno, el pecado es lo que te va a conllevar después que empieces a generar. Volvemos a lo mismo, si empiezas abriendo la puerta un poquitico, allí se empieza a colar el aire, allí se empieza a colar el pecado. ¿Qué tiene de malo en ver? El hombre es muy visible, la mujer es muy audible. ¿Qué tiene de malo en ver? Bueno, no hay nada de malo en ver. Pero si tú estás viendo pornografía, si tú estás viendo en obscenidad a las mujeres, la estás deseando en el corazón, porque no peca el que se acuesta, como dijo Jesús, sino que aquel que ha adulterado en su corazón, ya la ha codiciado a aquella mujer, aunque no la has tenido. Jesús va mucho más allá. Así y sobre todo ahora, pastor, por lo menos con las redes sociales, porque por ejemplo te metes en el Facebook y es importante, en el caso como está hablando el pastor, de lo que son los hombres, porque las mujeres somos menos atentas a eso, ¿no? Pero el hombre es muy atento a eso y de repente aparece ahí una figura, pero imagínate que ese hombre ha tenido problemas con la esposa y resulta que tiene 1 mes, 2 meses que ni ve a su esposa. Claro, la mujer no es visible, pero tampoco que te vas a dejar que la barriga te cuelgue y te llegue al dedo gordo del pie izquierdo. Por supuesto, y entonces allí es donde viene el cuidado que debes tener de qué puerta estás abriendo que te pueda llevar al pecado. Ay, pastora, pero apareció eso ahí, entonces eso es pecado. No, el pecado es que tú te detengas a verlo y que después de verlo entonces empieces a ver otro peor y las cosas van convirtiéndose. ¿Y por qué hemos tomado esto de licencia para matar? Porque, para pecar. Licencia para pecar. James Bond no está aquí. Licencia para pecar. Esa licencia para pecar es aquello que me permite hacer las cosas sin mirar a un lado, porque el pecado no solo te afecta a ti, el pecado afecta a las personas que están a tu alrededor, las personas que están en tu entorno. El pecado te afecta a ti como persona, dependiendo del pecado que hayas cometido. Por ejemplo, si es pecado de robo, bueno, y llegas hay una acción contra ti y vas a estar privado de libertad, pues es atentar contra tu libertad. Es decir, esa libertad que tienes ahora ya no la vas a tener. Es decir, es algo individual que te afecta a ti. Pero si tienes hijos a quienes tú estabas proveyendo, no era la forma correcta. Licencia para pecar. Estás haciendo las cosas que a Dios no le agrada y que son contrarias a Dios. Mira lo que dice la Escritura. Eso está en 1 de Juan 3:4. Dice así: todo aquel que comete pecado, porque todo aquel que comete pecado está contrario a la ley de Dios. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si tú vas en la calle con tu licencia, porque tienes tu licencia, pues si estás conduciendo sin licencia, mi hermano, estás fuera de todo orden. Apenas te detengan, te van a llevar, te van a detener y ya tú sabes lo que va a pasar. Pero también tienes tu licencia, pero tú estás conduciendo, pero si estás conduciendo en estado de ebriedad, no, mi hermano, la licencia no es para que tú conduzcas en estado de ebriedad. Así que estamos hablando de licencia para pecar. No pienses que vas a salir librado de las cosas que haces, porque tú mismo estás permitiéndole al cuerpo, a tu vida y a tu mente hacer todas las cosas que tú quieras. Hay personas, por ejemplo, estuvimos hablando ayer, personas de comercio, personas que tienen trabajo y tienen algunos negocios familiares y entonces están allí y dicen que no encuentran qué hacer, los impuestos son muy altos, la situación está difícil, no encuentran cómo comprar los alimentos, pero viene alguien y dice: no, es que yo estoy rodeado de personas que están vendiendo alimentos a los lados, pero yo pago impuestos, yo pago todo esto, y es verdad. Tú te pones a ver y tú dices: wow, yo estoy cumpliendo con todo lo que me exige la ley, estoy cumpliendo con todas las ordenanzas, estoy cumpliendo con el pago de frente, el derecho de pagar, todas las cosas, y el resto que está a tu alrededor. Digo, bueno, para nosotros los cristianos nos tocó difícil en este tiempo, y tú dirás: pero es que todo el mundo tiene derecho a comer. Sí, todo el mundo tiene derecho a comer, pero
la licencia que Dios te ha dado, tú verás cómo la vas a usar. Ay, pero es que también hay otros que son hermanos, también andan haciendo, bueno, cada quien con lo suyo. Nosotros debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer, porque si nosotros debemos cumplir con las leyes, así como cumplimos con las leyes de Dios, también tenemos que cumplir con las leyes del hombre. Así que bueno, lo que es del César, pero lo que es de Dios es de Dios. Por eso los gobiernos hoy en día se están metiendo con las iglesias. Y yo les voy a volver a recordar lo mismo. Si usted es gobernante, usted presidente, gobernador, alcalde, ministro, en el mundo entero y en donde sea, usted se mete con las iglesias, usted no se está metiendo conmigo como pastor, no, usted se está metiendo con las cosas de Dios. Así que quédese quieto, deje quieto al que está quieto, porque las cosas de Dios son de Dios, las de César las respetamos. Respeten ustedes las cosas de Dios. Cuidado con la licencia que les ha dado el Señor, el mismo Dios quien los ha puesto en el lugar donde hoy están gobernando. Licencia para pecar. Así es, así que ¿qué estás haciendo en este tiempo? Reflexiona un poco en relación a lo que puedas estar haciendo en tu vida, que sabes perfectamente que no es agradable a Dios. ¿Qué puerta estás abriendo? Hay muchas puertas que incluso hasta a nivel cotidiano te pueden afectar, te puede hacer daño y puede llevarte a lo que es el pecado. Incluso puertas que a veces abrimos en escuchar cosas que no debemos, en las murmuraciones, y estuvimos hablando un tiempo atrás en relación a eso, aquellas personas que murmuran, aquellas personas que hablan, pero peor aún, aquellas personas que tal vez no te dicen de una manera directa, te murmuran de otra persona, pero sí te empiezan con palabras lisonjeras, con amorcito, que tú crees que te están hablando muy suavemente y resulta que te están colocando en contra de otras personas. Así que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te digo esto? Porque es lo más cotidiano que alguien puede hacer en el día a día. Ten cuidado, mantente como una persona encaminada con el Señor. Mantente, cuando tú empiezas, mira, el mismo Espíritu Santo redarguye el corazón de cada uno. El mismo Espíritu Santo nos muestra el momento en que nosotros podemos estar haciendo algo que no es agradable a Dios. Cuando tú sientes esa inquietud, cuando sientes estás con alguien o estás en un momento determinado, en algún lugar determinado y sientes que algo no está bien, es esa lucecita roja que es el Espíritu Santo que te está diciendo, epa, alerta. Aquí hay algo que no está bien. Y algo interesante, porque tenemos que saber que si tú quieres tener licencia para pecar, ten la licencia para pecar, pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que cuidado con lo que nosotros estamos haciendo, porque nos va a llevar a muerte. Por supuesto, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el escritor en Romanos 6:23. Pero la interrogante aquí es, si yo tengo licencia para pecar, mi hermano, tú podrás tener licencia para pecar del hombre, no de Dios, y de tus propios deseos, de tu concupiscencia, de lo que nace dentro de ti, de esos deseos enardecidos que están para llevarte a pecar porque tú quieres hacerlo. Esa licencia que tú tienes en ti te permite hacer lo que tú quieres, lo que tú no quieras también. Incluso nadie podrá saber que tú estás pecando, pero sí lo está sabiendo Dios que está arriba y ve y oye todas las cosas. Así que la paga del pecado es muerte. No crees que porque tú hagas y dejes de hacer vas a estar librado de la muerte, no, porque la paga del pecado es muerte. Y mira lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Increíble. Así que, o sea, en ningún lado te dice que el pecado te va a salvar. Porque el pecado te va a librar. No es que yo tengo licencia, no, que yo soy la autoridad más grande en el país. Mire, mi hermano, presidente, gobernador, alcalde, aquí en el mundo, no solamente aquí en nuestra nación. Si usted cree por sus convicciones, por su ideología, que usted está libre de pecado, no es así. Usted no está libre de pecado. Por eso dice la Escritura que no hay justo ni uno solo y que todos pecamos y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es donde viene la Escritura, por supuesto, para entender todo lo que estamos hablando del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta de reflexión: licencia para pecar. Oye, el hecho de que estés haciendo y deshaciendo en autoridad, en eminencia, en un trabajo, en tu casa o en las cosas
en las que estás haciendo hoy en día no te libra ni te exime de responsabilidades. Así como tenemos una licencia para conducir o una licencia para expender algún producto, eso no nos exime de alguna responsabilidad en caso de que cometamos errores, de que fallemos y en este caso de que pequemos. Estamos hablando de licencia para pecar. Mira lo que dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el pecado entró al mundo por un hombre. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y así como Dios nos entregó al principio todas las cosas por medio de Adán y Eva, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, han sido restituidas y han sido puestas nuevamente en su lugar. Por eso es que la sangre preciosa, la sangre del Cordero, por eso dice el Cordero inmolado, aquel que viene, el que limpia de pecado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque estamos hablando de licencia para pecar. Si tú has hecho mal, has pecado, arrepiéntete, porque hay uno que limpia todo pecado. Así es, mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:19 al 21, y dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Definitivamente, quien nos vino a ser libres de pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él se llevó todos nuestros pecados, las transgresiones en la cruz del Calvario. Nos hizo libres de ese pecado. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, ahora que sabemos que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si tú sabes que alguien, es como cuando alguien está preso y llegó una persona y pagó la fianza y esa persona salió libre, yo te pregunto, ¿esa persona va a vivir eternamente agradecido a aquel que fue y pagó la fianza? Pero si entonces después que sale empieza a cometer nuevamente las fechorías que hacía antes de estar preso, pregunto, ¿será que estás agradeciendo a esa persona que intervino por ti, que fue capaz de pagar el precio para que tú salieras en libertad? Así mismo es con nuestro Señor Jesucristo. Después que Él vino, te hizo libre, que lo conoces, que vienes y sabes que Él pagó por todos tus pecados, que fue transgresiones, que fue doloroso, y que ahora que tú estás libre, entonces sigues cometiendo los pecados que hacías antes. Licencia para pecar, no puede ser. No estás siendo agradecido con Dios, y allí es donde venimos a decirte, tienes que ver qué está sucediendo en tu vida en este tiempo. Y arrepentirte, buscar el perdón de Dios y retomar los caminos del Señor. Pastora, pero entonces no te estamos condenando, te estamos justamente diciendo que es tiempo de buscar en arrepentimiento en la presencia del Señor para que puedas salir librado de toda esta situación que te ha llevado al pecado. Y algo interesante, porque es que en la Biblia hay historias, hay situaciones increíbles, como Dios levantó a Sansón y Sansón pecó, se dejó llevar. El hombre muy visual, siempre detrás de la filistea, no le gustaba a la gente. Las mujeres de su tierra y su familia se lo decía, pero bueno, tú no ves para adentro, tú ves siempre para afuera. Por eso cuando uno está en la iglesia, jocosamente le dice a los muchachos y a las muchachas, cuidado de estar viendo por allí tierra de filisteo, no esté viendo para donde no le conviene. Y ya usted sabe, conoce la historia de Sansón, y Dios lo usó grandemente, pero también terminó con los ojos afuera. Es que el pecado nos saca los ojos, el pecado nos lleva a muerte, el pecado nos lleva a perdición, pero también la sangre de Jesucristo, como dijimos, nos limpia de toda maldad. Hay una historia que me gusta mucho, que es la mujer adúltera, y ahí es donde podemos ver el amor y la misericordia de Dios, lo que tiene que ver con el pecado al rojo vivo y lo que tiene que ver con la misericordia de Dios, pero no apartando y teniendo esa licencia para continuar pecando, porque esta mujer definitivamente la encontraron en adulterio, y lo trajeron los fariseos, los escribas, y le dijeron al Señor, mira, esta mujer ha pecado, y conforme a la ley de Dios hay que apedrearla, la ley de Moisés. Y entonces Jesús, que estaba ahí escribiendo en la tierra con el dedo, y les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ellos se sorprendieron porque querían tomarlo, querían aprenderlo, querían hacerlo caer, no en esta oportunidad, sino en otras anteriores muchas veces.
pero Dios siempre sale Jesús salía siempre con algo nuevo, algo que no los desenfocaba, ellos se quedaban inestables, no encontraban qué hacer. Y dice la Escritura que desde el más anciano hasta los más postreros, los más jovencitos, empezaron a dejar las piedras allí y ya se fueron todos. Y Jesús le dice a ella, mira, ¿quién te condena? No hay ninguno que se quede para juzgarte y yo tampoco lo hago. Pero aquí es donde viene la reflexión, no solamente la que les dejó a los escribas y a los fariseos y a los ancianos allí, sino la que le está dando a ella y a nosotros. Yo no te juzgo, pero vete y no peques más. Es decir, ese vete y no peques más es esa licencia que tú tenías de pecar, acostarte con quien tú quieres, robar, asesinar, adulterar, no sé, todos los pecados que están ahí, búsquese Gálatas, búsquese todos los pecados que usted pueda, y los que no también. No, porque es que aquí no dice que yo no puedo fumar, es que aquí no dice que ¿dónde dice que yo no puedo consumir droga? Oye, vale, no seas tan mezquino en la manera de pensar y en lo que Dios habla en su Escritura. Él dice que todo me es lícito, pero no todo me hace bien, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces tú tienes que tomar la palabra de Dios en serio y dejar de pecar. Puedes tener la licencia porque estamos al libre albedrío y ahí es donde llegamos, al final de la reflexión, porque estamos en libre albedrío de hacer lo que querramos. Tú verás si lo haces o no. Y aquí es donde a ti te viene el calificativo de licencia para pecar. Y como tú tienes libre albedrío, tú ves si pecas o no quieres pecar. Vamos a buscar allí, por favor, pastora, Isaías 1:18, y ya vamos a cerrar con esta parte de lo que es la reflexión de licencia para pecar. No te tomes las cosas a la ligera. Piénsalas muy bien antes de actuar. El pecar es ese errar al blanco, es cuando estamos errando constantemente en todos nuestros caminos. Sabemos que Dios nos ha llamado con hilos de amor. Estoy hablando en esta oportunidad a los que son cristianos, los que profesan la fe en Cristo Jesús. Oye, no permitas que las cosas del mundo te aparten de Dios y que puedas empezar a entrar en esa oscuridad para transitar los deseos de la carne y cumplir las bajas pasiones que tienes en tu corazón y en tu mente. Así que no caigas allí para que no entres en esa licencia para pecar y continúes haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Y también lo dice la Escritura, porque aquí tenemos que llegar a la reflexión final. Si has pecado, sabes que has llevado una vida apartada de Dios y que has cometido muchos errores, pues la Escritura en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pastor, pero es que yo he pecado mucho. ¿Quién podrá defenderme? Como decía el chavo, ¿cómo decía? En el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Bueno, la Escritura dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está y Él nos va a defender siempre, si nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida completamente. Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el Señor es quien nos limpia, el Señor es quien restituye, el Señor es quien nos ayuda a caminar por ese camino recto y por el sendero que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, licencia para pecar. No sigas pecando, arrepiéntete, llega a los pies de Cristo y entrégale todas tus cargas. Y cerramos con este proverbio en el día de hoy. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Así que tienes que sacarlos a la luz, tienes que confesarlos, porque quien lo confiesa alcanza misericordia y el amor de Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que este es el tiempo de arrepentirnos, volver nuestra mirada al Señor y decirle, Padre, perdona nuestros pecados. Si ese es tu caso, te arrepientes de las cosas que has hecho, sabes que has tenido licencia para pecar, pero que todo tiene un límite. La licencia, por ejemplo, de conducir está adecuada a grado. No el que te conduce una moto te puede conducir un camión con yo no sé cuántas velocidades que tenga, 18, 24, no sé cuántas velocidades podrá tener un camión. Es decir, hay cosas que sabes que te están permitidas hasta cierto punto, pero Dios es ilimitado.
Dios nos permite avanzar en sus caminos, haciendo todas las cosas, siempre que las hagamos bien. La licencia que nos ha dado el Señor es esa licencia que nos permite disfrutar de la vida. El sacrificio de Cristo es para que tú y yo disfrutáramos de la vida, no para que hicieran lo que hizo Adán y Eva, que pecaron, hicieron las cosas contrarias a Dios y decidieron hacer una licencia para pecar, apartarse y hacer las cosas que le había inducido la serpiente. En este tiempo es igual. ¿Quién te está guiando? ¿Quién está conduciendo tus caminos? Así que apartados de Dios, nada podemos hacer. Cada vez que nos apartamos de Dios, nos entregamos a las cosas del mundo y empezamos a tener licencia para pecar. Así que quítate esa licencia, y la licencia que nos da Dios es para mantenernos en sus caminos y para bendecirnos hasta que Él venga. Si estás arrepentido, sabes que has cometido errores, has pecado, y le dice al Señor, Señor, límpiame en esta mañana. Dile allí, Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi falta, mis errores. Me quiero llegar a ti. Hoy lo hago en convicción plena de mis errores y entrego a ti todas mis cargas. Límpiame hoy, como dice la Escritura y como se ha hablado. Dame esa licencia ahora para permanecer delante de ti y no volverme a apartar. Hoy, a partir de hoy, quiero seguirte en todo lo que tú me digas. Quiero seguirte y oírte por medio de la palabra. Hoy quiero, Señor, seguirte para no apartarme jamás. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.